Bueno, agradecido con la invitación por parte de ustedes. Para mí es un verdadero honor poder ser parte de este simposio de la altitud. Me han asignado que de dos temas, eh, por honor al tiempo voy a ser lo más pragmático posible y lo más sucinto posible sin dejar de transmitir o la importancia que tienen estos dos temas, ¿no? El primero es algo que durante la pandemia un hospital era un hospital Centinela, un hospital de atención exclusiva para COVID-19. Entonces encontramos que habían algunas particularidades, ¿no? Y una de estas particularidades se basó en lo siguiente que voy a conversar. Entonces, el esquema de mi charla se va a basar en definiciones, antecedentes, estudio, resultados, discusión, conclusiones y consideraciones finales. En cuanto a definiciones, ¿por qué nos pareció relevante este tema? Nosotros sabemos que no es lo mismo estar a nivel del mar, en donde tenemos una atmósfera o 760 milímetros de mercurio de presión barométrica, que equivale a 160 milímetros de mercurio de oxígeno. A medida que nos elevamos, las tierras altas tienen menos presión atmosférica y por ende menos concentración de oxígeno desde un punto de vista real. Yo vivo en la ciudad de Quito, capital de Ecuador, si no estoy mal es la segunda capital más alta del mundo, y tengo este laboratorio natural para ver ciertas cosas que son un poco diferentes en los pacientes clínicos. Esa fue la primera premisa para hablar de esta charla. Y luego, un tema que es interesante, ¿no? La obesidad es una pandemia mundial, es una enfermedad crónica no transmisible que se asocia a mucha morbilidad y mortalidad cardiovascular, pero que sin embargo se vuelve ya en varios estudios como una condición que predispone a mejor evolución en SDDA y trastornos respiratorios, ¿no? Aquí les presento este metaanálisis hecho en 11 millones de personas, en donde la obesidad, si bien es cierto, se asoció a mayor ingreso a terapia intensiva por SDDA en ese tiempo alto, porque la clasificación de Berlín todavía no existía, pero en cambio, ya adentro, en terapia intensiva, estos pacientes obesos tendían a ir en mejores condiciones a poder ser explorados y a tener una mejor evolución global y ser dados de alta de la terapia intensiva por varias razones que, como veremos a posteriori, tienen algo de razón fisiopatológica, ¿no? Una de ellas es que viven en inflamación crónica y podrían tolerar una inflamación aguda mejor que otros grupos de pacientes con diferente índice de masa corporal. Entonces, como antecedente, lo primero, como les decía, vivo en Quito, Ecuador, a 2.850 metros de nivel del mar, y para nosotros era obvio que había una antítesis de comportamiento biológico con respecto a lo que pasó en Guayaquil, nuestro puerto principal, una ciudad ubicada a nivel del mar, en donde la mortalidad de la primera ola de COVID fue asombrosamente grande. Nosotros, en cambio, si bien es cierto, tuvimos momentos de colapso del sistema de salud, pero la mortalidad no fue tan marcada. Entonces, se han realizado y se han publicado estudios justamente en Quito. Este es el estudio del grupo del doctor Esteban Ortiz y sus colaboradores, en donde ellos demuestran, comparando el nivel del mar versus la altura de Quito, en 230 pacientes, qué es lo que sucede. Y como ustedes ven, la parte azul es de elevada altitud y la parte roja es nivel del mar. La probabilidad de supervivencia es más alta en la línea sur, por ende a nivel del mar, lo que confirmaba las observaciones empíricas y subjetivas que ya se venían viendo en la pandemia. Un segundo estudio, en este estudio también se nos hizo llamativo que clasifican como comorbilidad a la obesidad en grado 1, grado 2 y grado 3, y en ninguna de ellas tiene significancia estadística para asociarse a mortalidad de obesidad, otra situación que ya llamaba la atención. Este estudio, similar al anterior, hecho en otros centros, formó parte de los autores, demostramos exactamente lo mismo, que prácticamente el índice de masa corporal aquí, estratificado en 4 estratos, ninguno de ellos fue estadísticamente significativo para demostrar mayor o menor mortalidad con base en el índice de masa corporal elevado. Nuevamente, teníamos bastantes pacientes obesos ingresando, pero su mortalidad no difería e incluso podía ser un poco menor en los pacientes normopeso y sobrepeso. En este estudio, como les digo, fue evidente que la mortalidad a nivel de la altitud
fue mucho menor que a nivel del mar. Como ustedes pueden ver aquí, en donde dice sobrevida, la posibilidad de sobrevivir si estaba en altitud era del 47.5%, a diferencia del 26.5% si yo vivo a nivel del mar. Eso fue otra de las consideraciones que tenemos en cuenta. Ahora fuimos a nuestra propia casuística, a nuestros propios pacientes. En el primer estudio que publicamos sobre el COVID crítico, nuevamente la obesidad, como ustedes verán, no tuvo una asociación con mortalidad, y eso estoy hablando ya en la unidad en la que trabajo y en donde se realizó el estudio que les voy a presentar. Aquí, los determinantes de mortalidad fueron la PAFI, biomarcadores como la interleucina 6 y el índice neutrófilo del linfocito, pero la obesidad nunca entró como un determinante. El siguiente estudio, hecho aquí mismo, publicado en el Journal Clinical Medicine, con más de 200 pacientes, sucedió exactamente lo mismo. La obesidad no alcanzó significancia estadística en el análisis bivariado de asociación y por ende tampoco tuvo nada que ver la condición de obesidad comórbida para mortalidad, más no para ingreso a terapia intensiva, como veremos a posteriori. Estas fueron las variables que determinaron mortalidad en manera independiente, que fueron el SOFA, la interleuquina 6, el índice neutrófilo del linfocito al ingreso y a las 72 horas. Este es el último paper que al momento se encuentra en PEPI, uno de los más grandes que hemos hecho, y volvemos a lo mismo. La obesidad no condiciona mayor mortalidad, es decir, no tiene un impacto en supervivencia directa en COVID-19. En este estudio nosotros mapeamos e hicimos dos fenotipos, el uno de supervivencia y el otro de no supervivencia, basados básicamente en 6 parámetros: ferritina, interleucina 6, índice de neutrófilo linfocito 24-72 horas, PAFI y SOFA, todos con puntos de corte encontrados en curva roja con índice de Young. Bien, hecho esto, entendido que la altitud no es lo mismo que el nivel del mar, entendido que la obesidad tiene una paradoja en pacientes críticos, y entendido que la obesidad, al menos a elevada altitud, no marcó diferencia con la mortalidad, entramos y nos planteamos realizar un estudio para ver si realmente es así. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos un estudio observacional con 367 pacientes iniciales, 340 cumplieron los criterios de inclusión, y estos 340 fueron asignados a 3 grupos posibles, basados en el índice de masa corporal: normales, sobrepeso y obesidad. El 12% fueron normales, mientras que el 43% sobrepeso y la obesidad 45%. Eso es lo que les quería comentar. El 88% de la población ingresada en este estudio tenía sobrepeso u obesidad. Es decir, definitivamente la obesidad predispone a severidad en COVID, pero miren qué sucede con mortalidad. Los pacientes que tenían peso normal fallecieron en un 48.72%. Los que tuvieron sobrepeso en 40.1% y los que tuvieron obesidad 31%. Una mortalidad bastante más baja. Ahora bien, entremos en los detalles del estudio, los resultados. Como vemos en la tabla de demográficos, la edad fue un factor que difirió de manera estadísticamente significativa. Los pacientes con peso normal tenían mayor edad. Los pacientes con sobrepeso, 52 años, estaban en el medio entre los normales y los obesos, que tenían una media de 48 años. Aunque no hay diferencias abismalmente grandes, marcó diferencia estadística. Los obesos eran un poco más jóvenes en esta serie, ¿sí? En cuanto al género, vimos más hombres que mujeres, situación que también se reflejó en las unidades del mundo, y los obesos y los con sobrepeso eran más hipertensos. Básicamente fue lo único que marcó la diferencia. El SOFA, el Apache fueron similares, justamente porque tenían COVID grave todos los pacientes ingresados en este estudio. Cuando entramos a la parte de ventilación mecánica, encontramos bastantes cosas que iban a ser esperables, ¿no? Nos dimos cuenta que el volumen vital al ingreso a las 48 y a las 72 horas no fue diferente. Es decir, ventilamos a todos nuestros pacientes con menos de 7 por kilo de peso, asumiendo ventilación protectiva. Los pacientes con sobrepeso y con obesidad, como ustedes verán, requirieron niveles más elevados de PIB. Otra de las situaciones que eran evidentemente esperadas.
con significancia en todos sus momentos, ¿no? Ingreso día 2 y día 3. La presión plato también fue superior en los con sobrepeso y obesos con respecto a los que tenían normal peso. Es decir, lo que se esperaba en el obeso, mientras que realmente la confianza que esperábamos que iba a ser más alta en los pacientes obesos no fue así. Los pulmones fueron similares en mecánica ventilatoria y la drive infection que recibieron los tres grupos fue inferior a 15 o a 14, más bien dicho, en todos los momentos. Volvemos a recalcar que tuvimos lograr ventilación objetiva con estos pacientes. Lo que sí fue diferente fue la mecánica ventilatoria, ¿no? Perdón, el poder mecánico. El poder mecánico medido al ingreso y a las 48 horas de estos pacientes fue superior en el sobrepeso y obesidad. Y este índice o este cociente de ingreso mecánica con confianza estática que marca un predictor de extubación cuando es inferior a 0,9 fue bastante bueno en estos estudios. El resto, en parámetros de CO2, de paz y de oxigenación, no hubo diferencias importantes. Y lo que sí, la extubación fue menos fallida en el grupo de obesos. Otra cosa que me llamó la atención, que al revisar la literatura y variarla, nos dimos cuenta de que no era nada nuevo. Los obesos tienden a fracasar menos en sus extubaciones y como ustedes ven, el 46% de pacientes normales fracasaron, el 27% de sobrepeso y apenas el 18% de pacientes obesos. Otra cosa llamativa en este estudio. En cuanto a biomarcadores, no hubo diferencia quitándole a la ferritina. ¿Por qué? Porque todos los pacientes estaban severamente enfermos, estaban muy críticos de ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, nos llamó la atención esto porque la ferritina sí que sí fue inferior en el grupo de obesos y mayor en el grupo de normales y sobrepesos. Probablemente esto se deba a la inflamación crónica que soporta en este tipo de pacientes. Aquí tratamos de graficar en estos diagramas de cajas y bigotes y como vemos definitivamente, aunque separamos el peso de grupos de obesidad grado 1, grado 2 y grado 3, hubo diferencias significativas. Siempre la ferritina fue más baja en el grupo de obesos. Esto fue comparado con un análisis post-hoc por el test de von Ferroni. El resto, LDH, índice nitrógeno, linfocito y número D, no fue diferente. Entonces, ¿qué logramos en este estudio? Lo primero que logramos en este estudio fue hacer predictores independientes de mortalidad asociados al índice de masa corporal. Y nos dimos cuenta de que sí es diferente. Por ejemplo, en los pacientes con peso normal, la ferritina elevada a las 24 horas fue el único predictor independiente en el análisis multivariado con un reto realmente discreto de 1.0. En el sobrepeso, encontramos que la edad fue el predictor independiente de mortalidad con un ratio de 2.29, y en el obeso hubieron dos predictores independientes, los niveles de ferritina elevados y el índice neutrófilo del linfocito a las 24 horas. El primer rol de este estudio entonces fue identificar factores independientes de mortalidad con base en la estratificación de índice de masa corporal, que es lo que les acabo de presentar. Entonces, entrando en la discusión, en este estudio, nuestros principales hallazgos fue darnos cuenta que la tasa de mortalidad en obesos fue porcentualmente mucho más baja en el enorme peso y el sobrepeso. Sin embargo, cuando ajustamos a la edad del modelo multivariado, esto perdió significancia estadística, muy probablemente por la baja cantidad de pacientes normopeso que jaló la edad hacia rangos más altos. A las 24 horas, como vimos, la ferritina fue predictor de mortalidad en normopeso, la edad en sobrepeso y la ferritina y el neutrófilo linfocito del ingreso en obesos. Y vimos también que la forma en que ventilamos a los obesos en COVID-19, a más de que requirieron más pico, más presión, plató y más poder mecánico, conseguir objetivos de presión de distensión, de driving pressure, de volumen tibial, no fue tan complejo como se hubiese pensado en un ICDA diferente al causado por el COVID-19. Y un punto importante más que nos arrojó este estudio fue que la extubación en pacientes obesos fue más exitosa en este grupo comparados con normopeso y sobrepeso. ¿Por qué se da todo esto? El paciente obeso con COVID-19 tiene el siguiente perfil clínico-biológico. Primero, vive en un estado proinflamatorio crónico. Esto hace que exprese mayormente receptores ACE2.
Y nosotros, si recordamos que los receptores ACE2 son el sitio por donde ingresa el virus al cuerpo, entenderemos que la propagación viral es mucho más acelerada en obesos. Y muchos estudios plantean incluso que viven o se quedan ahí el virus por más tiempo. Por eso el obeso tarda más tiempo en eliminar los virus de su organismo. Además, el obeso tiene disfunción inmune per se. Otra de las cosas que le impiden defenderse adecuadamente y le hacen más severo, aunque no necesariamente que se muera más, como ya hemos visto previamente. Otra de las situaciones que presenta el paciente obeso es la disbiosis, ¿no? Tiene la microbiota intestinal debilitada, alterada, que en general es un factor de riesgo infeccioso para todo tipo de enfermedad bacteriana parasitaria. Y además tiene per se déficit de vitamina D, que como se describió durante toda la pandemia, es un factor que predispone a mayor severidad y gravedad en cuadros de COVID-19. Entonces, ¿qué implicación clínica tendría todo este fenotipo y consecuencias biológicas de su estado basal, que tiene respuesta inflamatoria más potente, pero que al mismo tiempo desarrolla o tiene riesgo de llevar a inmunosenescencia y terminar en inmunoparálisis con un exagerado síndrome de respuesta antiinflamatoria compensado? Además, su volumen corporal y el éxtasis vascular, usualmente poliglobulia, tienden a tener un estado coagulante más evidente y un mayor compromiso endotelial. Entonces, con todo esto que tiene el paciente obeso, viene la pregunta, y se entiende porque toda la literatura que revisamos para hacer este artículo en la discusión reportan que la obesidad incrementa el riesgo de enfermedad y mortalidad. Simplemente que todos estos estudios fueron hechos a nivel de metaanálisis y de estudios observacionales con cantidad moderada a alta de pacientes. En todos se encontró que la obesidad es un factor de riesgo de ingreso a terapia intensiva, de severidad clínica del COVID y de mortalidad del COVID. Todos a nivel del mar. Viene la pregunta entonces, ¿el obeso que vive en elevada altitud tiene un comportamiento distinto? Entonces, veamos un poco de lo que sucede o lo que hace la paradoja de la obesidad en el paciente crítico en general, para luego ver si esto repercute de manera particular en el paciente obeso críticamente enfermo con COVID-19. El paciente obeso crítico tiene una reserva energética más amplia, porque tiene muchísimos ácidos grasos que pueden entrar a la cadena energética por retroxidación. Por ende, evita que haya sarcopenia temprana y previene atrofia muscular. Tiene una preparación inflamatoria. Dicho de una forma un poco simple, el obeso se entrena día a día en estar inflamado, porque tiene una inflamación crónica y tal vez, aunque se hace grave rápidamente, también puede controlar esa gravedad en un modo diferente. Tiene además generación de esteroides suprarrenales más eficiente y activa de manera más rápida el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y por alguna razón tampona o bloquea las endotoxinas. Dicho de esta forma, se entiende por qué el paciente obeso crítico, aunque tiene mayor riesgo cardiovascular para morir, tiene razones para soportar o tolerar más el estrés crítico de una enfermedad grave. Hay un estudio que me llamó mucho la atención y que creo que es una columna vertebral de lo que encontramos aquí. Es un estudio hecho en Colombia. Bogotá está muy en la cultura de Quito. Ellos, no sé si está escuchando alguna voz, alguien que apague su micrófono, por favor. Ellos, en una cohorte de 5.161 pacientes en Bogotá, bueno, aparte de que describieron de manera bastante clara y concisa biomarcadores y factores de riesgo y predictores de mortalidad, como ustedes verán, en los pacientes de ellos el índice de masa corporal fue estadísticamente significativo, pero estadísticamente significativo con respecto a que los pacientes que sobrevivían tenían más índice de masa corporal y los que no sobrevivían tenían menos. Es decir, parece ser que sí hay esta paradoja de la obesidad en la vida real. Esto se cimenta con un estudio hecho en la Universidad de Praga, en donde un grupo de investigadores ven el impacto del paciente obeso con COVID severo cuando ingresa a ECMO y lo comparan con un grupo de normal peso y tampoco se mueren más los pacientes obesos. Dicho de esta forma, podemos entrar ya a las conclusiones. Las conclusiones entonces de lo que nosotros hemos planteado, que es el paciente obeso crítico que vive a nivel del mar,
es diferente del paciente obeso típico que vive en la altitud. Por el comportamiento en población general en obesos parece que sí podría haber diferencias. ¿Pero en qué se basarían estas diferencias? Recordemos que en el momento actual hay estudios en curso ya publicados en donde el acondicionamiento en hipoxia normovárica o hipovárica ha dado resultados prometedores en la mejora en pacientes con falla cardíaca en estadios finales, retrasando la progresión a disnea de pequeños esfuerzos. ¿Qué es lo que hacen? Le someten hipoxia normovárica, es decir, a nivel del mar tendrán hipoxia per se, o a hipoxia hipovárica, subiéndole a elevadas altitudes. Recuerden que en más de 1500 metros ya se encuentran cambios fisiológicos a nivel del mar. Entonces, las conclusiones de nuestro estudio serían, primero, los pacientes obesos en nuestro estudio sí tuvieron una mortalidad inferior a sus pares normopeso y sobrepeso. Lastimosamente, esta significancia perdió valor estadístico al ajustarlo a la variable edad en el análisis multivariado, aunque en el sesgo de la poca cantidad de pacientes normopeso. Como vemos en el estudio colombiano, con una mayor cantidad de muestra, tal vez ese sesgo desapareció y vimos el efecto real. Y este estudio tiene también una parte importante que determinó y describe biomarcadores basados en índice de masa corporal y la ferritina y el índice del propio del linfocito se convirtieron en predictores propios de este grupo de índice de masa corporal elevado para determinar gravedad del COVID-19 en el grupo. Entonces, al final de este estudio, queda la pregunta, que no sé si ustedes la quieren debatir o discutir, ¿realmente el obeso sometido a hipoxia hipovárica maximiza su paradoja? ¿Se vuelve realmente más resistente a la severidad? Esto está demostrado en varios análisis que les he dicho, pero no del todo. Y con lo que les he dejado, junto con los estudios paralelos que hemos hecho, parece que es razonable pensar que podría haber una asociación y que de pronto el obeso podría sobrevivir más. El mensaje final jamás será propender a que la población tienda a ser obesa para llegar a la paradoja. Simplemente describir que esta condición en estados tan puntuales como la severidad podría de alguna forma convertirse en un aliado de supervivencia. Esta es la infografía que hicimos sobre el artículo que les acabo de publicar, en donde vemos un paciente obeso infectado por COVID-19, que tiene los parámetros de variables clínicas, ventilación mecánica y biomarcadores de mortalidad bastante distintos, y hemos abierto una posibilidad de descripción epidemiológica, clínica y ventilación mecánica en este grupo de pacientes específicos. Les dejo con la Virgen del Panecillo de mi ciudad de Quito, que es una de las estructuras insignes de mi ciudad, y agradezco por la atención en esta primera charla. Creo que fui bastante más breve de lo que se me había tenido, pero considero que si son 2 charlas seguidas no quiero aburrirles y más bien ver si he podido llegar a ustedes y dejarles algún grado de conocimiento o de dudas fundamentalmente.